Ok, ahí ya se está grabando. Entonces, una cosa antes de empezar, nada más, solo unas pequeñas cosas. Asignación de correctores grupales, ya les avisé, ya asigné todos, salvo aquellos que, que pusieron, que, nada, que estaban con un grupo o lo que fuere después del lunes, ahí obviamente ya, o sea, hice mi trabajo el lunes directamente y ya lo otro lo revisaré durante el fin de semana en algún momento que tenga. Eh, Después, unas cosas que surgieron a partir del feedback, o sea, algunas cosas muy puntuales que tal vez mencionó una sola persona, pero estaba bueno mencionarlas para ya, nada, sacarnos temas, porque tal vez hay algunas personas que tengan dudas. Hay una realidad que está sucediendo y que es un poco causada por el tema este de cómo es la cursada virtual, así como está, que es el tema de desfasaje que hay entre teórica y práctica y además los TPs que están haciendo. En general hay un desfasaje entre teórica y práctica y tiene que pasar así, eh, porque si no se nos complica. Eh, que en general tratamos de reducirlo lo más posible, pero hay un punto en el cual, en la mitad de la cursada, donde yo me voy un tanto y recién en estas épocas es de donde se retoma. El tema entre práctica y TPs en general está mucho más junto, pero ¿qué pasó? Dado que tenemos más semanas de cursada, lo que hicimos fue, por ejemplo, el TP0 lo entraron más tarde, eso hizo que el vector dinámico lo entraran más tarde, que la pila lo entraran más tarde y todo más tarde, pero al mismo tiempo no cambiamos cuando dimos las cosas de pila, de cola, etcétera, porque la idea no era bajarle por ahí, porque si no era el pedo el tiempo que ganamos, ¿sí? Entonces puede ser que también vean por eso, por un lado, y segundo, por el tema de que nos queremos forzar, nos quisimos forzar a que la fecha de entrega del TP1 sea antes que cuando tuvieran que hacer el hash para que no se les trastoque. Y obviamente, habiendo además pateado la fecha de entrega del TP1 y pateando todas las otras fechas de entrega, se genera más este desfasaje. O sea, tranquilamente les pudimos haber dejado las fechas como antes, y bueno, los que iban a estar más ajustados son ustedes. La idea no es esa. Eso por un lado. Después, ¿qué más? Una persona que nos pidió si podemos poner descripciones en los videos de las clases, de qué eran. En la teórica en general no sería un gran problema. El tema es que en su momento cuando lo pensé hacer en la práctica, ustedes piensen que tal vez se ven varias cosas. Si pongo eso todo en la descripción, no entra todo en la visualización chiquita, entonces al pedo, porque de todas formas tienen que entrar al video a ver de qué se trata. Así que de una forma u otra, medio que era al pedo. Recuerden que ustedes tienen el calendario completo donde dice que en tal fecha se ve tal cosa. Entonces después es simplemente machear por la fecha del video. Y el calendario está completamente actualizado. Más que nada por eso que se hizo. O sea, se pensó y quedó como la fecha nada más porque fue lo único que cerró. Eh, pues bueno, eso. eh, Después, sobre el tema parcialitos, no van a, o sea, una cosa nada más, estamos revisando a ver bien cómo manejamos toda esta situación, pero les vamos avisando, no es que van a ser más fáciles los parcialitos. O sea, el nivel es el nivel que esperamos, después bueno, vemos qué corcho hacemos más o menos, pero bueno, eso ya valoremos de nuestro lado cómo más o menos lo manejamos, de alguna forma u otra. Y una cosa que sí que nos dijeron que en sí es positiva, y no sé si me conviene decir esto, pero eh, en general nos recalcaron que estamos manejando bien o relativamente bien todo el tema de las clases virtuales en comparación con otras materias. Eh, Me gustaría recordarles una cosa. Ustedes en general creo que es la única materia del departamento de computación que están haciendo. ¿Sí? Eh, Debe ser la minoría muy ínfima que esté cursando otra materia más del departamento de computación. O sea, que están cursando materias de física, química, matemática, en su mayoría. Y obviamente hay una realidad y es que nosotros estamos más acostumbrados a manejar este tipo de herramientas porque algunos de nosotros trabajan de forma remota, otros están acostumbrados a manejar temas de videoconferencias y, todo, y ciertas cosas, o mismo hemos tomado cursos más o menos de este estilo. Eh, entonces tenemos una cierta ventaja. Con esto no estoy diciendo, bueno, no le pidan cosas o que funcionen de una mejor manera a los distintos departamentos, sino más bien que sean
comprensible es que obviamente eso les va a llevar una tarea. Obviamente esto no, la organización que está de nuestro lado nos costó un montón de trabajo, pero más o menos sabíamos hacia dónde apuntar. En otros departamentos era mucho más complicado. Eh, entonces, nada, eso es más que nada para que lo tengan en cuenta y que obviamente, o sea, eso no significa tampoco que nosotros nos tenemos que contentar, sino tratar de ir mejorando. Bueno, eso era lo único que tenía para mencionar. Por favor, sigan completando eh, las encuestas y eso que les pedimos porque nos sirve para más o menos tener una idea de cómo venimos y cosas por el estilo. Después, a ver, preguntas que surgieron acá. Algo de darnos una semana libre de TPs. Si quieren no hacer TPs, no los hagan de acá hasta el segundo parcelito. Los que se joden son ustedes por dos cosas. Primero, si no quieren hacerlos, se va a, o sea, si de repente llegan al parcelito sin haber hecho el ABB, sin haber ni siquiera intentado, y cuando les tomamos algo del ABB digan, pero yo no lo implementé. ¿Y qué quiere que te diga? O sea, consideramos el hecho de que, por ejemplo, la fecha de entrega del HIP queda la siguiente clase que la del parcialito 2, eso lo consideramos para armar la primera fecha del parcialito 2. Eso sí lo tenemos en cuenta. Pero obviamente el ABB o sea, tiene una semana y media entre la entrega del hash y que se le den el enunciado del ABB hasta que hacen el ABB. Eso por un lado, el TP2 es más adelante. Después el resto son todos TPs que vienen debiendo en todo caso. O sea, el único TP que por fechas deberían estar haciendo en esa época es el ABB. Que si no lo llegan a terminar, de todas formas, con lo que hayan hecho, deberían estar bastante duchos para poder resolver ejercicios de ABB. Si ustedes no quieren hacerlo, las fechas de vencimiento son más adelante. Eh, eso es decisión de ustedes. Así que bueno. Si quieren no hacerlo, no los hagan. Pero, o sea, eventualmente las fechas de fin están puestas, porque si no, no llegan. O sea, están consideradas con 19 semanas de clases. Franco pregunta del hash, ¿null es o no es una clave válida? No, no es una clave válida. O sea, no le puedes aplicar la función de hashing a eso. En el ABB no puedes, ¿dónde va? Es más chica, más grande, no puedes aplicar, null no es una clave válida. Si es un dato válido, pero no es una clave válida. Y después, una consulta sobre TP1. O sea, hay una pregunta sobre un inválido. Nicolás, te pido por favor que la mandes por la lista porque así nomás con esto no te sé muy bien qué decir. Es medio en el aire y a priori operaciones entre números no generan invalid reads, así que bueno. Si no hay ninguna otra duda, te dejo a vos, Jorge, con el tema de las preguntas. Cierro yo acá de mi lado. Perfecto. Bueno, a ver. Un segundito que preparo esto. A ver, mientras tanto dejo tiempo por si surge alguna cosa más. Presentar. Ok. Bueno, ahora vamos a cambiar, entre comillas, un poco de TDA. Vamos a dejar de hablar de diccionarios y de distintas cosas. De paso, nada más para quien le interese, poco probable que alguien los vaya a ver, pero tuve ganas de hacerlo. Así como les comenté que habían otros tipos de árboles más que podían ver, bueno, subí un par de videos de eso en el canal por si a alguien le interesaba verlos. Quatris y Tries. Bueno. Te interrumpo un segundo, Martín, antes de que empieces. Camilo preguntó, en el hash cerrado, en la función, en la primitiva obtener, ¿alcanza con chequear que la cadena del struct que estoy iterando es igual a la que me pasaron por parámetro? Repetime, por favor. En el hash cerrado, Sí, en la primitiva obtener, sí, da está lo mismo igual. preguntando si alcanza con chequear que la cadena del struct
que estoy iterando, supongo que adentro del vector hay un struct que tiene una clave, y dice, alcance con chequear que sea igual a la que me pasaron por parámetro. Y ahí depende cómo lo tengas implementado, porque podés tener implementado que aunque la borres, guardás la clave porque pintó. Mi recomendación es que no, pero podría llegar a implementarlo así. Y bueno, o sea, siempre tenés que fijarte primero si el lugar está ocupado, vacío o borrado. Está vacío, obviamente ya está, no lo encontraste. Si está borrado, tenés que seguir iterando y no fijarte lo que hay en la clave. Ahora, cuando está ocupado, ahí sí, si la clave es la que es, ya está, listo. Eso es lo que estaba buscando. O sea, tiene que ser un lugar ocupado con esa clave. Perfecto. O sea, obviamente no comparen punteros, No, comparen no, no. cadenas, ¿no? Usen strcmp, Tal ¿sí? cual. Porque si no, no les va a dar. Bueno, entonces, volviendo a lo que es la clase de hoy, vamos a cambiar en vez de hablar, no vamos a hablar más de diccionarios, ¿sí? Ya terminamos con nuestros diccionarios. Vamos a seguir hablando un poquito de algunas cosas de árboles, pongámosle, pero no vamos a cambiar de TDA. ¿Sí? Vamos a hablar, en vez de diccionarios, que después tenemos varias implementaciones, vamos ahora a hablar de colas de prioridad. Entonces, ¿qué es una cola de prioridad? Es una cola, ¿sí? Pero donde lo importante ya no es el orden de entrada, ¿sí? O sea, si recuerdan, espero, en una cola, lo primero que sale es lo primero que entró, ¿sí? Es first in, first out. En cambio, en esta, lo que va a ser, no me importa el orden de entrada, me importa una prioridad, ¿sí? Después, cada elemento, podemos llegar a definir si queremos que se haga que respete el orden de entrada o no en caso de misma prioridad, pero lo que nos vamos a definir es tener prioridades para salir. Después, si además quedan ordenados o no dentro de cada prioridad, no nos es tan importante, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante que queremos es poder obtener el máximo o el mínimo, porque puede ser una cola de prioridad de máximos o de mínimos, en tiempo constante, ¿sí? Y que el resto de las operaciones nos cuesten lo menos posible, ¿sí? O sea, ya sea encolar, desencolar y todo ese tipo de cosas, nos tienen que costar lo menos posible. Obviamente el ideal es que todo sea O de uno, como en la cola que ya habíamos implementado, pero bueno, hay que tener en cuenta que ahora tenemos esto de las prioridades. Entonces, ahora mi pregunta hacia ustedes con esto nada más es, ¿cómo podemos hacer para implementar este TDA de cola de prioridades si solo tenemos dos prioridades? ¿Sí? Jorge, si puedes habilitarme una poll que tengo ahí cargada de justamente esta pregunta. O sea, básicamente tenemos, no sé, prioridad 1 y prioridad 2, y primero tienen que salir de prioridad 2, o tenemos elementos prioritarios y elementos normales. Y primero tienen que salir los prioritarios y después los normales. Obviamente vamos a tener, no sé, un encolar con prioridad y uno sin. ¿Sí? Ya activé la poll. Buenísimo. Así que les damos un minuto nada más para que piensen cómo vamos a hacer esto. Ahí están respondiendo, pero dejemos 30 segundos más. Un poquito Sí, más. sí. Ahora, ¿estamos? Sí, ya tengo, digamos, texto para tirar una canción y todo. Listo, 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 entonces. Buenísimo. Igual la dejo abierta a ver si a alguno se le ocurre. El problema es que si alguien más te sigue escribiendo, te va a cambiar el orden en el que vienen las cosas, ¿eh? Sí. Quiero dejar un segundo porque me siguen apareciendo y me parece importante el aporte de cada uno. Eh, hay uno que respondió con una pregunta. Es como, este es candidato para el FBI, ¿viste? Incuestionable. Pregunta, ¿a qué se refiere con prioridad? Me perdí, disculpen. Eh, o sea, hay elementos que tienen más prioridad para salir primeros antes que otros. O sea, es una cola donde, supongamos, me voy a poner
un poco temático, pero piensa en una sala de urgencias, bueno, no sé, probablemente atienda más rápido al que tenga, no sé, una fractura que alguien que, no sé, tiene un esguince, ¿sí? Es como que alguien tiene más prioridad que otro. Pero el que tuvo el esguince puede decir, pero yo llegué antes y le van a decir, señor, disculpen, pero tiene una fractura, más importante. Ahora, si hay dos que tienen fractura, bueno, no sé cómo lo van a resolver, pero no es tan importante ahí. ¿Sí? Por eso, ahí lo importante es manejar el tema de las prioridades. Bueno, ahí... Oh, Bueno, sí, andate diciéndome porque si no vamos a estar un montón de tiempo con esto. ok, me asusté. La acabo de cerrar. Bien. La pregunta de vuelta es, ¿cómo implementarías una cola de prioridad que tiene dos prioridades? Ejemplo, un prioritario y otra normal. Y acá empiezan diciendo, internamente, teniendo dos punteros, el primero de la cola y el último de los de la prioridad. Y si es el de la prioridad, lo inserto después del último prioritario. O sea, quiere tener como una cola con dos punteros, algo así. Ok, ok. El tema es, vas a tener que hacer una estructura doblemente enlazada o algo así, no sé. Y el tema también es que si en algún momento el último de los prioritarios empieza a tocar el primero de los no prioritarios, ahí tenés que mover todos los no prioritarios un poco a la derecha. Entonces se te Sí, el complicaría. problema es, o sea, eso va a andar porque vas a agarrar, cuando necesites a un no prioritario o prioritario te va a salir igual el mismo. El problema es cuando ahora guardes uno prioritario y bueno, como que hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ok, o sea, más o menos eso podría llegar a andar. Me parece un poco complicado, pero puede andar. Bien. Voy a, Sí, voy, voy a pasar de largo algunas que por ahí son un poco complicadas a priori para explicar, así que em, dame un segundo. Hay algunos que están como, se enfocan en la estructura sin sí, no. decir la heurística que está preguntando Martín. O sea, Martín no está preguntando cómo guardar, en realidad sí está preguntando cómo guardar, pero está preguntando cómo haríamos para conseguir este comportamiento. Bueno, acá hay otra pregunta, una respuesta que dice, haces dos colas. Primero desencolás hasta que la cola con mayor prioridad esté vacía, o haces una sola cola y encolás structs que tengan un dato que sea su prioridad. Bien, empezó bien y después... Sí. Eh, ok, con eso podemos ir trabajando. Me parece que con eso. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos dos colas, estamos bien, porque, ok, yo encolo algo con prioridad, va a la cola de prioridad. Si encolo algo sin, va a la sin prioridad. Una vez que me quieren desencolar algo, voy y me fijo, che, tengo en la cola de prioridad, tengo algo, si tiene, saca de ahí, si no, va a la otra. Y eso funciona. Todo de uno, además, y particularmente eh, el ver el siguiente es O de uno, ¿sí? O ver el máximo, digamos, es O de uno. Ya meter en una sola cola structs ya no va a ser O de uno, obtener el máximo, porque supónganse que inserto 1, 2, 3, 4, 5, así sin prioridad y después al final uno con prioridad. Y no lo puedo conseguir en O de uno, es imposible, tengo que sacar los elementos de la cola para obtenerlos. Qué sé yo. Así que eso no va a funcionar así, ¿sí? O por lo menos con un TDA cola como lo tenemos, no funciona, ¿sí? Entonces ya con... Adicionalmente, quiero aclarar que hay muchos que dijeron con dos colas Sí, sí. y finalmente hay otros que no se restringieron a colas, sino dijeron estructuras que cumplan el requisito de agregar y desagregar en O de uno. Sí. Entonces, la idea es justamente esta. Para dos colas, o sea, para dos prioridades tenemos dos colas. Ok, buenísimo, dos colas. No toca. Dos colas. Ahora, obviamente eso es O de uno, todo. Ahora, supongamos que en vez de dos colas tenemos K colas. O sea, perdón, K prioridades. En vez de dos prioridades tenemos K prioridades. ¿Sí? Si tenemos K prioridades, tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si lo trabajamos con K colas, que sería lo primero que se nos puede ocurrir, ahora es como, bueno, si con dos andaba, porque con K no, tenemos un pequeño problema. Y es el siguiente. Es que obtener el siguiente,
obtener el máximo, por ejemplo, es O de K, porque voy a ir a la más prioritaria. Si no tiene, voy a la segunda. Si no tiene, voy a la tercera. Si no tiene, voy a la cuarta. Y así es, O de K. Lo mismo desencolar. Lo mismo, bueno, encolar no, porque si nos dicen cuál es el número exacto, voy directo a la cola que corresponde. ¿Sí? Entonces, desencolar es O de K, que podemos decir, bueno, no me importa tanto. Si K, ahora, el tema es si K es un número grande. ¿Sí? Si K es un número muy grande, esto no anda. No funciona bien. ¿Sí? Con K igual a 2 estaba buenísimo, pero con K es un número muy grande, ya está, no nos sirve. O sea, sí. Ahora, supongamos que además ni siquiera conozco el valor de K, o supongamos que además ni siquiera son números enteros, las prioridades. ¿Sí? O sea, son, no sé, números con coma. O ni siquiera sé que son números, sino que yo simplemente sé quién es más prioritario que alguien, pero no tengo un número que me lo asocie. ¿Sí? Solo sé, ok, este es más prioritario que tal. Nada más. Pero no, después, bueno, uno podría llegar a mapear eso a números de alguna forma, pero bueno, o sea, lo que quiero decir es, esto no escala. Este modelo, usando 2 colas, o K colas, o lo que sea, está bueno y está perfecto cuando tengo 2 prioridades, o 3, o lo que sea. Está bien y es la solución correcta. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora, si ustedes van y lo implementan cuando tienen solamente 2 prioridades y saben que tienen 2 prioridades, está mal. ¿Sí? Está mal porque les va a costar más. Porque esto, cuando tengo solo 2 prioridades, es O de 1. Todo. Ahora, lo que vamos a ver a continuación nos va a hacer que todo sea logarítmico. Pero obviamente esto sirve para un caso más general donde o no tengo información sobre cuántas, cómo son las prioridades, son bastante grandes o son indefinidas o lo que fuere, ¿sí? Entonces, para ese caso, que es un poco más general o que no está acotado o que no son innumerables, bueno, ahí nos va a servir lo que vamos a ver ahora, la estructura que vamos a ver ahora. ¿Sí? Solo arrancamos con esto porque a veces en los parcelitos después poníamos, bueno, ¿cómo implementar una cola con 2 prioridades? Y iban y se mandaban a hacer esta estructura o usar esta estructura cuando, nada, es peor. ¿Sí? Y hasta en los TPs aparece. ¿Sí? Entonces, otra cosa que podría surgir, usar es, ok, usemos un árbol, supongamos un ABL, ¿sí? Viene un Alan del futuro y me dice, estuve 3 años, pero acá tenés un ABL implementado, mentira, no deberían demorar tanto, pero no importa, supónganse, estuve un montón de tiempo implementando el ABL y acá lo tenés con todo y las pruebas, toma, también te doy las pruebas porque obvio, te viene con sus pruebas. Como, anda, ok, tenemos, el ABL me asegura que un montón de cosas funcionan. Supónganse que las claves además fueran genéricas, porque ahora vamos a trabajar no vamos a tener claves. Sí, pero supongamos que este ABL además permite claves súper genéricas. El problema es que obtener el mínimo máximo de un ABL no es O de 1, es log n. ¿Sí? Porque me tengo que ir yo voy a decir todo con máximo a partir de ahora, ¿eh? Pero porque es el heap que ustedes la estructura que ustedes van a tener que implementar es de máximos, pero todo lo que digo de máximos es equivalente para mínimos, solo que al revés, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener el máximo en una BL, me voy todo a la derecha, ¿sí? Todo. Y eso en una BL, además, o ABB, pero para asegurarme que no hay ningún caso borde ni nada por el estilo, esto es logarítmico, ¿sí? O sea, yo me tengo que ir todo para la derecha. Y acá va a estar el máximo. ¿Sí? Si fuera el mínimo, tendría que ir todo a la izquierda. Esto no va a ser O de 1, va a ser log n. Y yo dije, quiero que obtener el máximo sea O de 1. Ok, podríamos, en todo caso, guardarnos una referencia a este nodo. Sí, tranquilamente, o sea, dentro de la estructura de la BL me guardo además quién es el máximo. Buenísimo. Punto número 1, nos tenemos que acordar de actualizar eso, o sea, vamos a tener que modificar la BL para que si yo borro esto o agrego algo a la derecha, tengo que actualizar, ¿sí? ¿Quién es el máximo? No es que sea algo imposible, solamente hay que hacerlo, ¿sí? Y como de todas formas guardar y borrar es logarítmico, buscar el nuevo máximo tampoco es algo que sea peor para la complejidad, va a seguir siendo logarítmico. Entonces, con eso estaríamos bien y ahora obtener el máximo pasaría a 0 de 1 de vuelta, ¿sí? Pero de vuelta, entonces, ¿cuál es el problema con usar un ABL o un ABB para esto? Primero el tema de que yo partí de la base de que esta estructura más es genérica para las claves, cosa que nuestro ABB no lo es, pero porque funciona con cadenas.
Y acá nosotros vamos a tener datos, nada más. Pero supónganse que pudiéramos, estamos en la teórica, podemos sortear hipotetizando todos los problemas que querramos. Entonces, supongamos que podemos sortear eso, tenemos otro problema. Esto va a andar más lento que la estructura que vamos a ver ahora por un montón de razones que van a quedar medio obvias a medida que lo vayamos viendo. Eso por un lado. Y segundo, que además construir toda una estructura, un ABL con N elementos nos cuesta O de N log N. ¿Sí? Y la estructura que vamos a implementar nosotros, cuando yo ya tengo los primeros N elementos, lo puedo hacer en O de N. ¿Sí? Eso por un lado. Y además, importante, estoy partiendo de la base de la que les estoy diciendo, tengo una ABL implementado, o implementé la ABL, o parto, o trabajo con el ABB y estamos bien, no sé, supongamos. Todo muy bueno, pero es muy difícil trabajar con una ABB, una ABL y hacer todas estas cosas, es difícil de implementar. Entonces vamos a ver otra implementación, o sea, realmente una implementación de un TDA que es fácil, o sea, la curva de aprendizaje, o sea, la curva de dificultad, voy a aprovechar que tengo mi pizarrón acá. Bien, así, ustedes vienen, empieza así, con el TP0, con el vector dinámico hasta baja, después con la pila como que se empiezan a hacer lío, con la cola se vuelven locos un poquito con los punteros, después con la lista y el iterador se van un poquito mal. Con el TP1 no sé qué les pasa que de repente aparece una asíntota, no sé cómo apareció eso, porque, o sea, es más que nada porque muchas veces no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, en algún punto se les hace más difícil con el TP1. Con el hash más o menos andan bien. El ABB ahí se vuelve más complicado. Con el heap pasa esto. Vuelven a más o menos a la dificultad de la pila más. ¿Sí? Realmente o sea, ya después de haber pasado todo esto, a implementar la estructura que estamos por contar ahora, es mucho más fácil. ¿Sí? Mucho. Entonces, ¿qué estructura vamos a usar? Vamos a hablar de lo siguiente. Supongamos que yo tengo un árbol, de vuelta, vamos a estar con árboles. Supónganse que yo tengo un árbol, vamos a decir que tiene lo que se llama propiedad de heap, ¿sí? Propiedad de heap. Sí, esto va a ser de máximo, sí, voy a poner de máximo, de mínimo es lo mismo, pero obviamente voy a dar vuelta una llave. Si el padre es mayor o igual a los hijos. Fin, esa es la propiedad de heap. El igual está nada más porque se pueden repetir elementos, o sea, las prioridades se pueden repetir. Yo voy a ahora hacer nodos donde voy a poner números, los números representan la prioridad, pero después, o sea, podría ser el número que representa a un dato cualquiera, ¿eh? Entonces, yo, por ejemplo, y además esto tiene que valer recursivamente, y a izquierda es heap, y a derecha también es heap. Sí, estas son las condiciones, digamos. Entonces, si yo tengo esto, esto es un heap. O sea, cada padre es más grande que sus dos hijos y también todo eso para abajo, ¿sí? Entonces, esto es un heap. ¿Sí? Esto está heap. Buenísimo. ¿Sí? Hola, ahí está. Otro caso, no sé. ¿Sí? Esto también tendría propiedad de heap. ¿Sí? Estamos ahí. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, Jorge? Yo también. No. Ok, pero si yo acá, en cambio, pusiera, no sé, un 8, esto no es heap, porque esto de acá no es heap,
y por supuesto entonces este no es heap porque el derecho no es heap, ¿sí? Entonces esto no es un heap, ¿sí? Importante. No es muy... Pero fíjense, y más allá de este caso, no hay ninguna relación de orden sobre este hermano con este otro hermano. No hay ninguna relación. Podrían estar completamente al revés y esto seguiría teniendo propiedad de heap, porque no es el izquierdo es más grande que el... No, el padre es más grande que sus dos hijos, los que tenga, ¿sí? Si no tiene, no tiene. ¿Sí? Es esa la propiedad de heap, más grande, mayor, igual, ¿sí? Y eso es todo lo que nos dice la propiedad. O sea, olvídense que en el ABB izquierdo más chico. Acá no puedo recorrer esto de forma ordenada de ninguna forma. ¿Sí? Porque no es lo que me interesa. Entonces, si yo cumplo con esta propiedad, me aseguro que en la raíz va a estar el más grande. Sí o sí. No hay otra chance. Perdón. No hay ninguna otra chance. ¿Sí? Porque necesariamente, si cada padre es más grande que su hijo, el que está arriba de todo tiene que ser más grande de todos. ¿Sí? Esa es una cuestión transitiva. ¿Sí? Porque, Acá Leo está pidiendo que repitamos en forma concisa, agregué yo en forma concisa, que es que sea un hip. Te lo puedo tirar en forma de la propaganda de Santander, sí, tipo, podés hacerlo. para. ¿Vos me estás diciendo que un hip es solo que un nodo sea mayor a los hijos? Y también que los hijos también sean hips. ¿Y que los hijos sean mayores a los hijos? ¿Y así sucesivamente? Sí, obviamente el árbol nulo es hip, una hoja siempre va a ser hip porque además no tiene hijos. ¿Sí? O sea, cualquier cosa, no importa lo que tenga. ¿Sí? Así que bueno, sí, eso es lo único. En realidad también para el ABB es también fácil entender qué es un ABB, la restricción. Bueno, esta restricción lo que nos hace, nos genera automáticamente es que el máximo esté arriba de todo. ¿Sí? Es imposible que si esto es un hip, el de arriba no sea el más grande. En el peor de los casos es igual a otro porque hay repetidos, pero eso no nos importa mucho. ¿Sí? De vuelta, estos no son claves. Ya no existen las claves para este TDA. No maneja claves, no es un diccionario. Esto lo único que maneja son datos, void asteriscos, digamos, para lo que cuando vamos ahí y nadamos. Son void asteriscos que yo voy, así como vieron con el ABB pasa una función de comparación, bueno, acá también van a pasar una función de comparación, pero de void asteriscos. Y eso nos va a decir, bueno, ¿quién es más grande? Nada más. ¿Quién tiene más prioridad? Eso es lo único. ¿Sí? Entonces, esto más o menos debería quedar claro de que es un... Ahora, esto solo parece medio como, bueno, ¿y ahora dónde miércoles meto los elementos? ¿Cómo hago para actualizar la estructura? Y qué sé yo. Bueno, vamos a hacer dos cosas. La primera es que vamos a hacer que esta estructura tenga una forma particular para después explicar por qué la vamos a tener así. ¿Sí? Entonces, no sé por qué estoy haciendo esto. ¿Sí? Listo, ya. Primero, en vez de trabajar con un árbol cualquiera que tenga cualquier forma, vamos a forzar, y después vamos a ver cómo que esto termina pasando solo, vamos a forzar que sea lo que se llama un árbol izquierdista. Y con eso no nos estamos refiriendo que vota el partido de izquierda en las elecciones, sino que se llena de izquierda a derecha. Siempre. Yo, por ejemplo, vengo, no sé, esto se llena de esta forma. 10, 8, 9, 7, 2, no sé, 6, 4, 5, 6, y acá, no sé, 1, ¿sí? Y así. Y obviamente, el próximo elemento que venga se va a poner acá, ¿sí? Pero mientras no tengo nada, estamos acá. Entonces, esto es lo que se llama que es un árbol izquierdista. ¿Sí? No creo que tenga mucho sentido poner más ejemplos, espero que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, ¿Te puedo interrumpir? Acá sí. Brian pregunta, entre paréntesis, de Max, se refiere porque es el mayor que está arriba, ¿no? Sí. O sea, si quisiéramos una cola de prioridad de mínimos, obviamente en vez de la propiedad de heap la forzaríamos al revés, o sea, que sea menor o igual, que el padre sea menor o igual que sus hijos. Y es lo mismo, o sea, todo lo que digo es exactamente lo mismo, solo dando vuelta un mayor por un menor, es lo mismo.
pero no voy a dar los dos ejemplos para cada uno porque nos volvemos locos. Sí, pero de vuelta, no cambien nada. Obviamente en el código hay una llave que está dada vuelta, pero más allá de eso no hay ninguna diferencia e incluso uno puede pasar de uno al otro simplemente dando vuelta que considera más grande y ya está. Sí, en esencia podrían simplemente cambiar la función de comparación para que sería inverso y listo. Sí. Así que por ahora, hágansela simple, sigan el ejemplo de Martín y después con simplemente cambiar la función de comparación se hace todo. Acá tenemos otra pregunta. Sí. Pregunta Franco. Perdón, ¿podrías repetir lo de ser izquierdista? ¿La puedo contestar yo de vuelta al Sí, estilo Santander? sí, sí. Para. ¿Vos me estás diciendo que un árbol izquierdista es un árbol que se llena de izquierda a derecha por cada nivel? Sí. O sea, yo empiezo en el nivel, obviamente en la raíz, pongo ahí. Después, nivel 1, izquierda, después derecha. Después, nivel 2, izquierda, derecha. O sea, empiezo por acá, después sigo por acá. Cuando este nivel se completó, recién ahí empiezo con el tercer nivel. Cuando este se completó, empiezo con el cuarto. ¿Cómo hago eso? No importa ahora porque ni siquiera vamos a trabajar con árboles, esa es la magia. Porque si el árbol es izquierdista, sucede lo siguiente. Esta es la magia del hecho de, entre comillas, forzarlo. ¿Sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Yo vengo acá, no sé, voy a poner algún color para no aburrirme con el negro. Si yo hago el recorrido por niveles de esto, espero que sea trivial que el recorrido por niveles va a ser esto. 10, 9, 8, 9, 7, 2, 6, 4, 5, 6, 1. Sí, perdonen que estén todos medio juntitos, pero obviamente solo el 10 están los dos dígitos juntos. ¿Sí? Y uno diría, ok, ¿con esto qué quisiste decir? Bueno, sucede que yo puedo, con este arreglo, saber, sin tener esto, o sea, imagínense que esto no existe, yo solamente tengo esto, yo puedo saber cómo es el árbol, porque es izquierdista, porque yo sé que es izquierdista. Yo sé que haciendo cuentas, nada más, yo ya tengo todo, solo por hacer cuentas. ¿Sí? Entonces, voy a dibujar otro árbol un poco, me voy a tomar el atrevimiento, voy a poner, por ejemplo, y además me dejo un poco más de espacio para... Voy a hacerlos todos distintos, nada más para 4, 1 y acá un 2. Y voy a dar vuelta al 9 y el 8 nada más para que no parezca que está como súper ordenado. 8 y 9. Entonces, si yo ahora escribo simplemente, yo solamente, o sea, el recorrido por niveles es básicamente, vengo acá, escribo el 10, el 8, el 9, 7, 6, 4, 1, 2. ¿Sí? O sea, es tan simple como verlo. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera eso, que de vuelta, yo nunca voy a trabajar con el árbol, entonces yo vengo acá, 10, 8, 9, 7, está más separado, 7, 6, 4, 1, 2. ¿Sí? Este sería, si yo los imprimiera en un arreglo y los guardara en una lista, lo que fuera, ¿sí? Así es en mi recorrido por niveles, ¿sí? Que simplemente voy y lo aplico. Yo con solamente, voy a poner ahora en otro color, qué posición del arreglo están, ¿sí? Todo está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo entonces, yo puedo saber que los hijos del elemento que está en la posición I son en la posición 2i más 1 y 2i más 2. Sí, estos son posiciones, ¿sí? Obviamente este de acá es el hijo izquierdo y este es el hijo derecho. Obviamente sí existen, porque puede ser que no existan, pero si tiene un hijo está en esta posición. Y yo sé que el padre, o sea, no voy a poner hijos de I, yo sé que el padre de I, cuando digo I, es la posición I. No estoy diciendo 10 o 9, o sea, no estoy diciendo esto o esto. Estoy diciendo, uy,
Estoy diciendo, uy, no me está agarrando. Hola, ¿qué pasa acá? ¿Se te rompió la tablet? No, no sé qué. A ver, un segundito. Déjenme ver, a ver si me flasheó. Primero pensé que el lápiz pero no, no está, el lápiz está funcionando. Ahí está, listo, no se flasheó la aplicación. Bueno, yo no estoy diciendo el número per se, porque eso además, yo estoy acá poniéndolo como números. Imagínense que esto, no sé, es un paciente T, no sé. Yo que estoy diciendo es esta posición de acá, ¿sí? ¿Quién es el hijo? ¿Quiénes son los hijos de uno? ¿Quién es el padre de uno? O sea, el elemento que está en esta posición, ¿sí? Entonces, si yo hago eso, el padre del que está en la posición I es I menos 1 sobre 2. ¿Sí? El piso para, nada, para los que den, pero de vuelta en C ni siquiera tenemos ese problema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o sea, imaginémonos que el árbol nada más lo voy a usar para corroborar. Voy, no sé, al 4. El 4 está en la posición 5. ¿Sí? Vamos a ver, no sé, su padre. Su padre está en la posición 5 menos 1 dividido 2. Esto es 4 dividido 2, 2. Es aquel que está en la posición 2, el 9. ¿Esto es cierto? Sí, miren. 4, hijo del 2. ¿Sí? Supongamos que, no sé, queremos ver los hijos del 4, no va a tener mucho sentido porque obviamente no tienen, así que no existen, pero supongamos ahora que queremos ver, no sé, del 7, ¿sí? 7 está en la posición 3, entonces su padre está en la posición 3 menos 1 dividido 2, ¿sí? 3 menos 1, 2 dividido 2, 1. Entonces es aquel que está en la posición 1, que si vemos acá, es cierto. Ahora veamos sus hijos. Su hijo izquierdo, si existe, está en la posición 3, 3 por 2 más 1, 7. Y el otro sería lo mismo más otro 8. ¿Sí? Como solamente tenemos 7 elementos, el hijo izquierdo existe, que está, y es cierto. Y obviamente el hijo derecho no existe, pero si existiera estaría en la posición 8. ¿Sí? Entonces, y además, podemos ver, no sé, lo mismo para el 2. Vemos lo mismo para el 2. El 2, podemos ver, no sé, su padre va a estar en la posición, perdón, el 2 está en la posición 7, ¿sí? En la posición 7. 7 menos 1, 6, dividido 2, 3. Está en la posición 3, que es el 7, entonces estamos acá, ¿sí? Y con eso espero que más o menos quede claro que esto siempre vale. Por ejemplo, no sé, para el 10, perdón, para el 10 los hijos son 0 por 2, 0, más 1 es 1 y más 2 es 2, ¿sí? Que son el 8 y el 9, ¿sí? Si queremos ver, no sé, el padre del 9, el padre del 9 es 2 menos 1, 1, dividido 2, 0, ¿sí? De vuelta, es la división entera, y nos queda acá, ¿sí? Y estamos bien. Eso significa que en vez de trabajar con en vez de tener que trabajar con esta hermosa estructura en árbol y diciendo, bueno, ¿y ahora dónde miércoles? ¿Cómo hago para saber dónde tengo que insertar? O sea, todo muy lindo en el dibujito, pero ¿cómo hago para saber desde que estoy acá en la raíz que tengo que venir y guardarlo acá? Bueno, no vas a tener que hacer nada de eso, no hay que actualizar ningún puntero de ninguna cosa, lo único que hay que hacer es venir acá y decir, bueno, no sé, supongamos que ahí correspondía ir un 1. 1, ya está, es lo único que hay que hacer, guardarlo al final. Y listo. Obviamente, todo muy lindo porque estoy poniendo las cosas en un orden en el que no me rompe la propiedad de heap. ¿Sí? O sea, soy consciente de eso. Pero lo único que importa ahora es que entiendan cuál es el mecanismo y por qué esto. No, yo tengo este arreglo y ya no me tengo que preocupar. E incluso cuando se rompa la propiedad, que eso va a pasar y la tenemos que volver a generar, el hecho de no estar trabajando con esta estructura en árbol, sino con simplemente, ok, me sé estas propiedades y ya está. Yo ya sé quién es el padre, ya tengo quiénes son los hijos y con eso es suficiente. Porque si no tendría que tener, además, esta estructura doblemente enlazada, probablemente, para poder ir reubicando. Eso no está bueno. ¿Sí? Espero que eso haya quedado claro. Y entonces, esto no va a existir. No va a existir en la computadora. ¿Dónde va a existir? En nuestras hojas. ¿Por qué? Porque
sucede que la representación en árbol está buenísima para entender las operaciones, ¿sí? O sea, si ustedes hacen un seguimiento o algo, mi recomendación siempre es hagan la estructura en árbol. Cualquier cosa después ponen el resultado final en arreglo, ¿sí? Pero no pierdan todo el tiempo haciendo el seguimiento sobre esto, porque es mucho más difícil, pero tienen que ir haciendo la cuenta. ¿Sí? Es, ok, bueno, ahora tengo que reubicar a este, necesito saber quiénes son sus hijos. Ok, entonces era 4 por 2, 8 más 1, 9, entonces está por acá. Y su padre es 4 menos 1, 3, dividido 2, 1, es este de acá. Ok, ¿sí? O sea, tienen que ir haciendo la cuenta y es un quilombo. En cambio, si ustedes lo tienen dibujado, ustedes parten de esto, llegar al árbol, es simplemente empiezan a dibujar como si lo estuvieran poniendo en orden. Y ya está. No, un segundito, lo voy a poner de vuelta. Simplemente 10, después viene el 8, después viene el 9, el 7, el 6, el 4, el 1 y el 2. Bueno, si queremos poner el 1 este que agregamos también. ¿Sí? Pero fíjense que fue muy fácil, lo fui agregando así como vinieron. ¿Sí? Martín, te interrumpo un segundito. Sí. Tenemos a Miguel que pregunta, ¿y por qué la bebé no lo implementaríamos como un arreglo también? Porque la bebé no tiene esta estructura de que sea izquierdista, entonces no puedo saber de qué, o sea, si no tendríamos que dejar blancos o cosas por el estilo en el arreglo, y la verdad que no, que sería un arreglo inmanejable en tamaño. O sea, ¿Sí? ¿sería potencia de 2 o estoy flasheando? Que podría hacerlo. En el caso, en el peor de los casos, que sería una bebé desbalanceado completamente, sería exponencial la cantidad de memoria que uses. Exponencial. O sea, tendrías espacios en blanco o sea, se podría hacer, pero tendrías espacios en blanco en un vector que no estarías usando y entonces empezarías a consumir mucha memoria y si tu árbol es gigante, olvídate. Sí, y que además no te sirve para hacer las búsquedas. O sea, recuerden que además tiene diferentes utilidades. Una bebé, yo quiero poder buscar, o sea, por lo menos a priori cuando estoy usando la estructura de una bebé para buscar cosas como un diccionario, ¿sí? Yo quiero buscar un elemento, una clave, cualquiera. Entonces, si yo quiero buscar una clave que está en el medio, ¿qué me sirve hacer esta estructura así? No creo que me haya servido. En cambio, acá lo que yo quiero tener a mano rápido es el máximo. Los otros no me importan, que se curtan. Ahora, el tema es este, queremos ver que las otras operaciones me cuesten lo menos posible, ¿sí? Porque tranquilamente alguien podría decirme, bueno, Martín, tenés, no sé, una lista donde en el primero tenés, o sea, en el primero tenés el más grande y el resto que vaya al final. Cuando voy a insertar algo nuevo, che, es más grande que el último, que el primero, si es más grande que el primero, lo inserto al principio, si no, lo inserto al final. Completamente válido eso. Insertar es o de uno, está buenísimo. Ver el máximo o de uno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que borrar, o sea, si yo quiero desencolar, voy a sacar el máximo y ahora tengo que buscar el nuevo. Y eso va a ser ODN. ¿Sí? Y el problema es que si yo hago borrar, no sé, encolo un montón de cosas y después saco un montón de cosas, me va a quedar cuadrático. ¿Sí? Porque sacar n cosas de esa estructura va a ser cuadrático. Entonces, me cagué en haberlo hecho ODN antes. Entonces, y en general va a terminar siendo ese el uso. Voy a guardar cosas y voy a ir guardando, sacando, pero eventualmente voy a sacarlas todas de alguna forma u otra, o ese es el uso general, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado y tienen que saber que esto a la hora de comparar estructuras, porque a veces se les plantea, chicos, bueno, ¿qué pasa si planteo esto de la lista? Y tal vez dicen, bueno, ¿cuál de las dos usarían? La que vemos en clase, que tiene ahora, vamos a ver cómo funciona bien, o esta otra, que es con la lista, que es re fácil de implementar. Y a veces dicen, bueno, el encolar es tanto, el desencolar es tanto, y no llegan a ninguna conclusión. Es como, o dicen, bueno, como el desencolar queda muy pesado, entonces me quedo con la otra. ¿Pero por qué? Si el encolar es solo de uno. No es mucho mejor que el ON. ¿Sí? Entonces, guarda con eso. Bien, tenemos dos preguntas. Sí, La primera, Camilo hace dos preguntas, te la voy a decir por partes así las contestas. sí, La primera es, ¿este arreglo sería la cola de prioridades que vamos a implementar? sí. O sea, por debajo, esta va a ser nuestra estructura, obviamente va a tener un par de cosas más, como, no sé si va a tener la función de destrucción o alguna cosita así, no sé. Pero va a tener, creo que la estructura es muy parecida a la de la pila. No, tiene la función de comparación. Y La obviamente, segunda pregunta es, ¿el 10 cuando tenías dibujado el árbol, sería el más prioritario?
Sí, fíjense que se hace más grande. Perfecto. Sí, sí. Tenemos otra duda que es Hernán, que pregunta, pero para mí se está adelantando un pelincito, que es, y si desvinculo el máximo, ¿cómo reordeno el array? ¿Lo Bueno, puedo no. seguir usando? ¿De qué Sí, sí. manera puedo saber si está completo el árbol? No, el árbol lo generás vos completo, porque en realidad ni siquiera hay árbol. Como, perfecto, no hay árbol. Sí, supongo que se está refiriendo a, suponete que sacamos el 10 y nos queda un espacio en el 10 o algo así. Claro, no vamos a dejar que no nos puede pasar eso. O sea, ahora vamos a ver cómo hacemos. Supongamos que yo tengo esto, ¿sí? Y voy a dibujarlo aparte. Voy, voy, eh, voy a hacer las dos cosas. Voy a tener el arreglo por un lado, pero todas las operaciones yo las voy a hacer sobre el árbol. Pero de vuelta esto a la larga termina siendo sobre un arreglo donde voy averiguando posiciones. ¿Sí? Pero conceptualmente, 10, 8, 9, 7, 6. Y acá empiezo a borrar porque si no. 4, 1, 2. Me quedo con esto, no pongo el último 1. Supónganse que este es mi arreglo, entonces por ende este es mi árbol. ¿Sí? 8. ¿Qué acabo de hacer? No, está bien. 4, 1 y 2. ¿Sí? Supónganse este es mi árbol. ¿Sí? Ahora, yo antes fui como bastante guacho y dije, bueno, ¿qué pasa si acá guardo un 1? ¿Sí? Esto obviamente cumple, entonces, ¿cuál sería el problema? Ahora, supónganse que en vez de un 1 guardo, no sé, Jorge, decime vos un número que sea más grande que 7. 22. La concha de la bueno. 22. Tenemos el número 22. ¿Esto es un heap? No, claramente no lo es. ¿Sí? Lo bueno es que solamente tenemos que corroborar acá. Porque si este ya fuera un heap, supónganse que acá en vez de 7 tuviera un 77, ya está, no necesito seguir mirando para arriba porque no es necesario. ¿Sí? O sea, porque significa, si esto antes era un heap, significa que este era más grande y este era más grande. Entonces puedo parar. Para. ¿Vos me estás diciendo que si miro desde las hojas y voy subiendo, voy a saber automáticamente si esto es un heap o no? Sí, directamente. Entonces, yo ahora rompí. ¿Por qué? Porque le rompí al padre. El padre ya no es más heap. ¿Sí? Yo siempre voy a insertar una hoja nueva. No borro cosas en la mitad, ni inserto en la mitad. Así que como yo inserto una nueva hoja, me fijo, che, viejo, te rompí la vida, te hice no heap, y te va a decir, bueno, yo antes era heap y ahora no soy más heap, y esto te va a pasar a vos también, eventualmente en la vida. Es el ciclo de la vida, ¿sí? Un segundito que me quedó como el orto esto. Sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer es usar una operación que se llama upheap, que upheap es la operación que vamos a usar cuando encolamos, básicamente, que es, ok, yo guardo al final, ¿sí? Eso es parte de encolar. Y después llamo upheap. Upheap lo que hace es recibe una posición y se fija, ok, bueno, si tengo que darle formato de heap, se lo doy. ¿Qué es? Compara, hijo con padre. Sí, eso obviamente lo que va a hacer es acá, que va a tener un 22 nuevo, va a obtener la posición del padre, ¿sí? Y los va a comparar. Eso pasa con los arreglos, yo ya los tengo. Ok, obtengo la posición del padre, lo comparo. 22, ¿es más grande que 7? Y sí, por ahora sí. Entonces, tengo que intercambiarlos. ¿Sí? Entonces, directamente hago esto. Tuki, y cambio de color acá. 22, 7. Ok, buenísimo, listo. Sigamos. Upheap, esto es una operación recursiva, ¿eh? O sea, lo vamos a seguir haciendo. Ahora llamamos a upheap, pero con esta posición, que es, obviamente, esto está acá ahora hay un 22 y acá ahora hay un 7. Entonces, ahora llamamos con esta posición que sería 0, 1, 2, 3. Con la posición 3. Se va a fijar, ok, obtenemos la posición de su padre. Comparamos, ¿el 22 es más grande que el 8? Sí. Entonces, la madre, me tenías que dar el número más grande, ¿no? Luego, para la satisfacción de los alumnos, Martín. 8 y 20. Sí, igual a hacer un 22. ¿Sí? Bueno, esto
volvemos a aplicar, llamamos ahora para la nueva posición, o sea, obviamente esto, acá ya, ahora hay un 22 y acá hay un 8. ¿Sí? Perdón, acá. Esta era la posición. Ok, ahora llamo con esta posición que es la 1. También se fija, che, es más grande que su padre, sí, entonces también swapea. Y fíjense cómo esto ahora tiene forma de heap. Ya está, acá hay un 10 y acá hay un 22. Para. ¿Vos me estás diciendo que el app heap va siempre a fijarse al padre y si no cumple la invariante del heap, va a swapear? Sí, Jorge, eso es lo que acabo de decir. Ah, Em, te voy a volver loco, quiero que sepas. ahora entiendo cómo se sienten los entrevistados por Fantino. Em, bueno, entonces, con esto ya estamos. Listo, le dimos, o sea, fíjense que más grande quedó arriba. Supongamos que ahora yo insertara un 8. ¿Sí? No voy a hacer todo completo, simplemente síganme para que vean que esto para. Yo inserto un 8 acá a la izquierda. Obtengo, obviamente voy a hacer el swap con el 6. ¿Sí? Acá va a subir el 8 y acá va a bajar el 6. Y después cuando el 8 lo compare con el 10, como es más chico, para y ya está, cortamos. No necesitamos seguir mirando para arriba, porque obviamente si el 8 no es más grande que el 10, no va a ser más grande que el que es su padre, y porque el padre es más grande. ¿Sí? Entonces simplemente paro cuando ya está. ¿Sí? Listo. No es más grande o llega a la raíz. Si ya llegué a la raíz, listo, no puedo seguir subiendo. ¿Sí? Y con esto estamos, mantiene la estructura de heap. Porque esto es muy importante. Lo que hace UpHeap es asumir. Si yo todo lo que está de acá para arriba, en toda esta rama, uy, perdón. Si yo recibo de acá para arriba, en toda esta rama, esto cumple propiedad de heap, bueno, UpHeap, sacando este último elemento, si de acá, si del padre para arriba recibe algo, cumple esta propiedad, bueno, yo le doy forma de heap de vuelta, si le faltaba algo. Si la forma más fácil es decir, ok, todo de acá para allá tiene forma de heap, listo, si este la cagó, yo te aseguro que esto va a volver a andar bien. ¿Sí? Eso es muy importante, porque nos va a servir para la clase que viene. Eso después. Ok. Estamos bien con esto, o sea, permítame, voy a borrar un toque esto. Si hay alguna pregunta con esto, avísame, Jorge. Yo voy a borrar y voy a volver a ponerlo ahora, pero... Por ahora no hay preguntas, pero me gustaría que las haya, así lo seguimos molestando a Martín. Ay, Chicos, Dios. vamos, tiren preguntas. Ahora también limpio, dejo en limpio el arreglo de arriba. Estoy... 9. Tal vez debería haber dejado en limpio primero el arreglo, porque ahora me estoy confundiendo yo. 8, 6, 4, 1, 2, 7. Sí, pasó también en limpio el arreglo. Ok. Hasta acá teníamos, entonces, el encolar básicamente es, yo encolo pongo al final, fin, y ahora llamo a upheap con la última posición. Y eso se va a encargar de fijar, y upheap es una operación que agarra una posición y se fija, ok, bueno, si yo soy más grande que mi padre, swap, y llamo upheap con la posición del que era mi padre. Y si no, corto. O sea, se puede implementar de forma iterativa, no es que upheap, dentro de todo, downheap es mucho más fácil hacerlo realmente recursivo. Entonces, acá vimos, primero, upheap, y por consecuente también existe downheap, que es la que vamos a usar para el caso de desencolar. Cuando yo desencolo, obviamente el que tengo que desencolar está acá con flechitas, ¿sí? Con tac, tac, tac.
¿Sí? ¿Cómo? Te tenés que desencolar ahí. El problema es, vos sacás y rompiste todo. Como, ¿y ahora qué hacemos? Porque literalmente voy a hacer eso, voy a hacer... En el arreglo todavía no hice nada, porque no es eso lo que voy a hacer. Ok, el árbol se rompió. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar a un nodo que no nos rompa el árbol, que si yo lo saco no rompo el árbol izquierdista y que no importa si después desacomodé las cosas porque las puedo reacomodar. Y ese nodo es este de acá, el último. ¿Por qué? Porque si yo saco este de acá, no es izquierdista porque no se completó. Si saco este de acá, tiene hijos, rompí todo el árbol, ¿sí? Entonces sacamos el último, que además es fácil, porque yo vengo acá, ¡tuc! Que esto, si fuera un árbol realmente, sería un importante quilombo porque hay que buscarlo. Pero acá, el último está acá. Y ya está. ¿Sí? Voy a borrar esto acá. Sí, y con eso, primer paso, desencolar, ¿sí? Esto no lo hace downheap. Así como upheap no guardaba el elemento al final, eso no, eso es encolar. Desencolar lo que hace es, ok, me guardo el último, el dato de lo que está al principio, así que está, de lo que está, acá. Ok, me guardo eso. Bueno, me lo guardo una variable auxiliar, lo que fuere. Bueno, esto, chao, uy, saco de acá, y esto lo reemplazo por un 7. Obviamente este elemento ya no está, pero no me importa porque saqué un elemento, reduje la cantidad como fuera, ¿sí? Ok, buenísimo, pero obviamente rompí el heap. No lo rompí estructuralmente, no es que quedó un árbol sin raíz o algo por el estilo, pero esto no cumple propiedad de heap, obviamente, ¿sí? Este no es el más grande es 10. Entonces, así como hacíamos con el upheap, che, me fijo con mi padre a ver si yo soy más grande, entonces subo, bueno, acá lo voy a hacer al revés. La operación se llama downheap y lo que voy a hacer es, me fijo, si alguno de mis hijos es más grande que yo, bueno, entonces bajo. Y, por supuesto, tengo que elegir al hijo más grande. Si, por ejemplo, vamos acá, 7, ¿es más chico que alguno de sus hijos? Sí, es más chico que los dos. ¿Con cuál me tengo que quedar? Con el más grande. No con el izquierdo, no con el primero que vea, me tengo que quedar con el más grande entre todos, porque si yo acá subiera al 9, no tiene propiedad de heap esto, ¿sí? Porque 10 es más grande. ¿Sí? Entonces, de entre los dos hijos, o sea, me quedo con el máximo entre los dos hijos y el padre, y ese es el que tiene que quedar arriba, eso seguro. Y si tuve que cambiar, bueno, tengo que seguir aplicando. Entonces, acá voy a hacer este intercambio, ¿sí? Entre este y este. Entonces, vengo acá, tuc, borro. Sube 10 y acá 7. Uy, ya, hice quilombo. 7. Que esto acá, 10, 7. De vuelta, yo obtengo los hijos a partir de esas fórmulas que mencioné antes, ¿sí? Que el hijo izquierdo, 2 por i más 1, y el hijo derecho, 2 por i más 2. Entonces, ahora como tuve que swapear, esto puede tal vez tener que seguir bajando. Entonces vengo acá, este es más chico que alguno de sus dos hijos, y bueno, a ver, es más grande que su hijo derecho, pero no es más grande que su hijo izquierdo. Entonces tengo que swapear. ¿Sí? Esto hace esto de acá. ¿Sí? Entonces vengo, borro acá, borro acá. Sí, o sea, ustedes prestenle mucha atención a esto de acá, ¿eh? Después, a bajo nivel, yo siempre las cosas las hago sobre un arreglo. Este árbol no existe, pero sí está bueno para, o sea, ustedes me lo pueden decir, claramente se entiende más fácil cómo están pasando las cosas acá que en este arreglo. Ok, como tuve que swapear, entonces ahora también llamo a downheap de vuelta, pero ahora downheap al hijo, ¿sí? Entonces, si yo ahora vengo acá, me fijo, che, el 7 es más grande, es más chico que alguno de sus dos hijos. No, es más grande que 2 y no tiene hijo derecho. Listo, terminé. Supongamos, ¿sí? Que por esas cosas de la vida hubiese pasado lo siguiente, ¿sí? Acá en vez de un 8, supónganse que había un 6. Pongámosle, ¿sí? No. Bueno, acá cuando preguntaba, ¿el 7 es más grande es más chico que alguno de sus dos hijos? La respuesta es obviamente no. Bueno, corto. No tengo que después llamar a downheap para esto, porque esto ya era heap de acá para abajo. No es necesario.
¿sí? Entonces, no es necesario que yo llame para el 6 porque no hice swap. En este caso, con el 8 sí fue necesario, eh, ¿sí? Porque hice swap. ¿Sí? Entonces, esto acá se tacha, queda un 8 y acá 7. Y con eso estamos. ¿Sí? Entonces, y chao. Uy, acá me falta un 0. ¿Sí? Y con eso estamos. Entonces, down hip. Saco el primero, pongo el último como primero. Perdón, desencolar. Desencolar es, saco el primero, le pongo el último como el primero, que es básicamente pisarlo en un arreglo. ¿Sí? Es arreglo de 0 es arreglo del último. Y después, obviamente, reduzco la cantidad y llamo a down hip. Up hip, simplemente guardo al final, sumo la cantidad, llamo up hip. Eso para encolar, ¿sí? Donde down hip y up hip van haciendo esto. Importante, ¿cuál es la complejidad de estas dos operaciones? ¿Sí? Entonces, tenemos up hip por un lado. Si no voy a abrir una poll para esto, pero espero que más o menos se vea que como yo este árbol lo estoy forzando a que sea completo, la altura es logarítmica, pero clavado, ¿eh? Es logarítmica, logaritmo más uno, bueno, cuando tengo los niveles incompletos. Pero es logarítmica la altura. Y yo siempre voy por una sola rama. Ya sea cuando subo, ¿sí? En el up hip hago el camino por el que tengo que ir subiendo. Entonces voy por una sola rama. Y cuando bajo, ya sea que siga o no, siempre voy a ir por una sola rama. Entonces ambas, up hip y down hip, son O de log n. Y las otras cosas que hago en el encolar, por ejemplo, que es guardar un elemento al final y aumentar la cantidad, todas O de 1. Lo que hago en el desencolar, pisar elementos, devolver datos, etc., también es O de 1. Así que tanto encolar como desencolar son logarítmicos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo hago n veces encolar, es O de n log n. Y si yo hago n veces desencolar, es también n, veces, n log n. Entonces ninguno termina siendo cuadrático. ¿Sí? Obviamente otras tienen como el encolar más rápido, pero si te hago el desencolar más lento, el problema es que a la larga no conviene. ¿Sí? Y no tiene ningún caso así raro. Obviamente tienen que considerar qué pasa si, no sé, creo que borrar la raíz no tiene ningún problema, eh, ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, solamente con que tengan los ifs correctos de cualquier algoritmo recursivo para no irse más a la izquierda que el cero o lo que fuere, van a estar bien. Esta estructura es mucho más fácil de programar, hay que tener cuidado con las pruebas de que prueben bien todo el tipo de casos, pero aparte de eso, no, realmente es muy tranquila esta estructura. Es esto, no hay casos borde, no, che, ¿qué pasa si elijo mayores? No existe eso. Sí, realmente esta estructura no genera problemas para la implementación. Eh, bueno, dejo, Jorge, por si aparece alguna pregunta, mientras tanto yo limpio un poco esto. Perfecto, por ahora no hay dudas, pero No tengo una última cosita nada más para que charlemos sobre esto. Ocho, 9. Salud. ahí está. Ah, sí, hice bien. Primero había que limpiar el arreglo, después hay que limpiar el otro.
Sí, ahí está. Bueno, ¿surgió alguna cosa? Si no, comento lo No, último. no hay dudas. Ok, bueno, con esto ya están con, en realidad, lo que tienen que implementar del HIP, salvo por una cosita que tenemos que charlar el lunes. Em, pero hay otra utilidad que podría estar buena tener, así como cola de prioridad, que no la van a tener que implementar, pero tienen que saber cómo se haría, que es la siguiente. No la pueden implementar más por limitaciones propias que tenemos en C y cosas así, pero por eso, de vuelta, es en C y sería un bardo hacerlo de otra forma. Entonces, no se los hacemos implementar, pero tienen que saberlo porque después en otro lenguaje que suele ser más amigable, no tendríamos ese mambo. Entonces, el problema es el siguiente. Supónganse que estos números, en realidad, yo no, lo más probable es que no esté guardando números. Estos números, supónganse que representan la prioridad. Te corto el momo, Martín, un segundo. Antes que sigas con el siguiente tema. Juan pregunta, ¿podrías repetir los primeros pasos de AppHip? Sí, supónganse que yo acá guardo, no sé, un 9. O sea, obviamente pongo un 9 acá, le sumo 1 a la cantidad. Comparo con el padre. ¿Es más grande? Sí, listo, swap. Comparo con el padre. ¿Es más grande? Sí, listo, swap. Comparo con el padre más grande. No, listo, corto. Eso es todo lo que hace AppHip. Encolar o sea, AppHip en realidad, yo lo puedo llamar AppHip también para esto. No va a hacer Perfecto. nada. Hay otra pregunta. Sí, Agus Gabrieli pregunta, ¿lo que le pasaría al heap sería una función que diga entre dos elementos cuál es el más prioritario? sí. O sea, esa es nuestra implementación, hay otras que devuelven otras cosas, pero sí, nuestra implementación va a ser una que reciba dos void o const void asteriscos y devuelva mayor a cero, menor a cero o igual a cero. ¿Sí? Sí, No nos, digamos, no nos a importan los iguales para, o sea, van abajo y listo. Sí, a fines prácticos es una función de comparación que nosotros le damos el sentido que le querramos dar. sí, sí, sí. O sea, acá es esto. Ahora de vuelta. Yo acá, por ejemplo, uso números que representan esta prioridad, pero yo en realidad te podría hacer, no sé, qué sé yo, alguna forma de representar cómo se lastimó un paciente, ¿sí? Vamos a decir, 10 es como, no sé, operación de urgencia o por el estilo, ¿sí? Entonces, esta es mi representación, nada más para abstraernos de cuál es el problema real, pero probablemente acá en realidad no tengo un 10, lo que tengo es un void, no sé, un datum, no sé, digo, paciente, puede ser cualquier cosa, puede ser cliente T también, no sé, porque atiendo clientes, depende de lo que fuere, ¿sí? Para cualquier cosa que necesite prioridad, sí, hay un montón de criterios para esto, ¿sí? Entonces, este es un 10 que yo estoy diciendo acá que representa, pero no es que tiene que todo ser representado por número. Entonces, supónganse que yo quiero actualizarle la prioridad a un elemento, y eso más adelante nos va a pasar, ¿sí? La verdad es que tenemos un problema, porque así nomás tenemos dos problemas. Primero, supongamos que yo sé que quiero cambiar la prioridad a este y quiero que tenga, en vez de prioridad 8, quiero que tenga prioridad 3. ¿Sí? Y yo quiero que tenga ahora prioridad 3. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Acá tenemos dos problemas. No uno, dos. Primera es cómo encuentro este 8. ¿Sí? Entonces, cuando digo este 8, digamos, no estoy diciendo sino este dato. ¿Sí? Supónganse que los datos fueran completamente. Supónganse que en este caso no permitimos repetidos. Que en el caso, así que como lo que tienen ustedes, pueden recibir el mismo void asterisco una y otra vez si no les importa. Supónganse que ahora le ponemos la restricción de cada void asterisco. Puede aparecer más de una vez la misma prioridad, el mismo número de prioridad, ¿sí? Pero no el mismo dato al que llega ese número. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo acá, no sé, algo, no sé, papas fritas, y las papas fritas tienen prioridad 8. Ok, yo lo tengo que encontrar de alguna forma. Una forma sería voy y lo busco en todo este arreglo. Eso es ODN. Pero yo no quiero que sea ODN. Pero una vez que yo lo encontré,
Ahora le cambio la prioridad, como fuere, ¿sí? No importa ahora cómo se hace eso. O sea, lo pueden haber priorizado de afuera, como sea. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sí? Bueno, una opción, o sea, supóngase que acá tengo un 3, porque obviamente el problema acá es que me rompió la propiedad de heap del árbol. Lo que yo puedo hacer acá es simplemente aplicar up heap y down heap en esta posición, ¿sí? En la posición que es la 1, ¿sí? En la posición 1, ¿sí? Tengo la posición 1, toma, aplico up heap y down heap. Podría implementar solo uno, ¿eh? En este caso sé que es solo down heap. Pero supongamos que yo ni siquiera me quiero ponerme a comparar cosas. Listo, toma up heap, no hace nada, y down heap, listo. Esto va a ser down heap y, o sea, supónganse que primero hice up heap y supónganse que esto en vez de a 3 lo que hice yo a 33, va a subir y acá va a quedar un 10. Y cuando yo haga down heap no va a hacer nada. En este caso, up heap no va a hacer nada y down heap va a bajar. ¿Sí? Acá queda el 7, acá va a quedar el 3 y después el 3 no sigue bajando porque ya está. ¿Sí? Esto, lo bueno, es que también es logarítmico porque llamar a down heap y a up heap es logarítmico. ¿Sí? Porque en el peor de los casos lo hago desde acá o desde acá. Hay una pregunta de Franco Sí, que dice, buscar un valor cualquiera en un heap sería ODN, ¿no? sí. O sea, el heap no sirve para buscar cosas a priori. Ahora yo le estoy diciendo, bueno, ¿qué hago si quiero buscarlas? ¿Sí? Si yo quiero buscarlas, o sea, tenemos un montón de formas y tengo acá como un TXT escrito con distintas cosas para discutir, pero la verdad es que empiezan a aparecer logaritmos cuadrados y cosas que mejor no. Voy a discutir cuál es la solución final que se suele usar, que es que adentro de mi TDA heap yo tengo esta estructura, tengo esto, y aparte tengo un hash. Que la clave sea el dato del heap, es el dato, o sea, no este 6, ¿sí? El 6, olvídenselo, el 6 es la prioridad, no el 6, sino el dato, no sé, el producto que tiene esta prioridad, lo que sea, ¿sí? Ahí tengo mi void asterisco, ¿sí? Y como clave, perdón, como clave del producto y como dato, la posición en la que se encuentra, ¿sí? Obviamente, cada vez que yo hago up heap y down heap, tengo que actualizar este hash. Problema, nuestro hash no es genérico, no admite cualquier tipo, no admite clave void asterisco, admite char asterisco. Y sola por esa razón es que no les pedimos que implementen esto. Porque si no tendríamos que hacer que el hash además reciba una función de hashing, que reciba una función de copia, y no escala. No. O sea, por unas ciertas limitaciones de C y qué sé yo, dijimos, listo, ya está, listo, lo dejamos hasta acá. Pero nuestra forma es, tenemos el hash. Entonces, yo de repente quiero saber, che, ¿dónde están las papas fritas? Voy acá, la papa frita me va a decir, está en la posición 1. Ok, listo, ya está, accedo a la posición 1, le cambio esto por un 3, este no se entera, porque a este no le importan las prioridades. Hago up heap, no va a hacer nada, y hago down heap. Cuando yo haga down heap y haga este intercambio, ahí sí voy a actualizar acá, ¿sí? Pues necesito sí o sí que me quede en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 3. Por supuesto, también me voy a tener que actualizar el que estaba antes acá, ¿sí? Entonces, yo tengo que mantener este hash actualizado en todos lados, ¿sí? Eso, cualquier cosa, si quieren, está el video que de vuelta lo explica, tal vez un poco más paso a paso. Es importante que sepan que esto se puede hacer, no se lo vamos a pedir, pero por una cuestión de limitaciones de C, y que no queremos embrollar mucho más las cosas. Hay otras formas para hacerlo, qué sé yo, pero hasta ahora nunca llegamos a alguna que nos convenciera y que no sea un quilombo para ustedes, porque encontramos alguna forma de solventar la situación, pero la verdad es que no escalaba. ¿Cómo no se transforma el punto? Una forma que a mí se me ocurre para solventarlo rápido es que acá, en este hash, guardemos como clave la posición de memoria, o sea, transformemos el 0x café, transformamos esto, o sea, que nos quede este string, ¿sí? Es una choteada. Pero yo, o sea, si yo tuviera que implementarlo así, me salgo de la teórica, hago en la práctica y digo, tengo que resolver esto rápido, hago eso. Que mi clave sea este string. Total, como estoy diciendo que
si yo admito esto, no voy a admitir dos veces el mismo dato, listo, trabajo así. O sea, es recontra, re poco elegante y no es una buena forma para trabajar en general, pero por lo menos en C, esa es mi forma y hemos tenido nuestras discusiones con datos, Jorge, etcétera, así filosofando sobre cuál sería una mejor solución, pero nada, lo dejamos, por lo menos por ahora no decidimos hacer esto. Porque a algunos les parece que es ya demasiado feo. Pero bueno, o sea, como soluciones. Así que bueno, Jorge, ¿hay alguna otra pregunta? Si No, no, por ahora no hay preguntas. ok. Bueno, dejamos 2 minutos más, si no. No, mira, tengo toda una forma para que tengan las cosas, pero es usando el ABB internamente y con cosas muy feas. Sí, también ya hablamos mientras esperamos Sí, sí, las obvio. preguntas. La desventaja, por si alguno no está convencido que no hay desventaja en usar una clave como void asterisco, nosotros en general, esto ya lo dijimos en la de, me parece que era hashes, o por ahí me estoy flasheando, pero me acuerdo que ya lo dijimos en la práctica, que agarramos la clave y la copiábamos para que la clave ya no fuera... Mm. Si fuera void asterisco no podríamos, o tendríamos que además pasar una función de copia, que en general no se hace. sí. Ah, hay más preguntas. Sí, Bien. Juan pregunta, ¿qué se va a tomar del hip en el parcialito? Con ese tono y todo. No, saber mentira. hacer, o sea, Tiene ese tono. saber trabajar con upheap, downheap, todo ese tipo, o sea, saber encolar, cosas que se ve en la clase que viene, porque hay cosas que seguimos viendo en la clase que viene, y algunas cosas o sea, tienen que saber manejar que existe esta estructura en arreglo. Lo más probable es que no les pidamos implementar nada a nivel código, porque la entrada del heap cae después del parcialito, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter con eso, pero sí que tienen que saber, por lo menos, cómo funciona a nivel conceptual todo esto. O sea, no vamos a pedir que implementen una cosa, pero, o sea, si nosotros le decimos, ok, hagan un seguimiento de insertar cosas, por ejemplo, borrar cosas, tienen que saber hacerlo y tienen que saber poder representar esto en árbol y en arreglo, las dos cosas. Eso por un lado. Uy, fuck. Sí, Puse... Dame un segundo que... sí, puedes ir al archive. Sí, sí. Pero la cagué mal. Hay una pregunta que la perdí. Bueno, ya... Archive te va a aparecer arriba de todo, me parece. ¿Arriba de todo? Sí. Ok, buenísimo, entonces no cae nada. Bien, la segunda pregunta dice Camilo, a mí no me queda muy claro la parte del hash. Eso, o sea, es para poder hacer esto de la actualización, ¿sí? O sea, si yo quiero poder actualizar la prioridad, yo tengo que poder encontrar esto rápido. O sea, necesito encontrar esto a lo sumo log n. Yo quiero encontrar un elemento en log n. Buscarlo en todo el arreglo no funciona, es ODN, ¿sí? Entonces yo, aparte, o sea, todo esto dentro de mi estructura de heap tendría, en este caso, además de este arreglo, o su cantidad, función de comparación, ¿sabes? Tendría un hash cuyas claves sean los datos de alguna forma, ¿sí? Esto es hablando genérico, no estoy hablando en C, yo estoy hablando en genérico, cuyas claves sean los datos que tiene el heap, ¿sí? Los datos del heap, no los numeritos, no el numerito de la prioridad, de vuelta, el dato, cosa que yo puedo ir y buscar una papa frita dentro del hash. Y como dato dentro del heap es la posición donde está en este arreglo. De esa forma es muy rápido buscar. Si yo quiero decir, bueno, yo le paso papa frita que supongo que tiene prioridad 8. Le paso eso al hash, el hash me dice, está en la posición 1, ¿sí? Está acá, la posición 1. Listo, ya está. Entonces, yo ya sé que
modifico o ya se modificó desde afuera, como fuera, me avisan. Bárbara me avisa, che, modifiqué la papa frita y ahora va a ser menos prioritaria. Ok, bueno, la busco en el hash. Alan la busca en el hash. O sea, le dice hash obtener de papa frita. Te va a decir la posición 1. Ok, buenísimo, gracias. Hash. Gracias, Alan del hash. Y vas y directamente vas a la posición 1 y aplicas upheap y downheap. Y ya está. Y eso va a reubicar a donde corresponda. Entonces, obviamente obtener cosas de un hash solo de 1, upheap y downheap van a ser logarítmicos, entonces en total todo esto es logarítmico. Porque de vuelta el problema es encontrar el elemento acá. Porque si yo tuviera que buscar, sin hacer nada con el hash, va a ser ODN. Y para el que no está convencido de que es ODN, acuérdense que esto ya dejó de ser una BB, entonces no podemos ir descartando partes ni de izquierda ni de derecha porque ya no está esa invariante. Entonces Sí. es ODN sí o sí. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí. Sí. Siguiendo con el hash, preguntan, entonces, borrar un elemento del heap, ¿tenés que destruir el hash y hacerlo de nuevo? No. Borrar un elemento del heap va a ser esto de acá. Obviamente lo tengo que borrar del hash o de uno. O sea, yo ya sé quién está acá, entonces lo busco y lo borro. ¿Ya está? Y después es simplemente el que estaba acá, por ejemplo, el 2 lo muevo acá, actualizo que acá el que tiene, no sé, supónganse que el chisitos ahora está en la posición 0. Y cuando haga down heap se va a ir actualizando a que vaya, no sé, a la posición 2 y después a la posición, no sé, todo se actualiza a medida que voy haciendo up heap, down heap, o que yo encolo al final, o que, Se bueno, podría decir que la función swap tiene atachada un trigger que actualiza el sí, hash. sí, Y listo. aparte tendríamos que hacer eso. Y aparte tendríamos, o sea, sí, cuando encolo tengo que poner acá qué valor tiene inicialmente y cuando desencolo tengo que hacer esta actualización acá. ¿Sí? No Bien. tenemos que se retuerzan demasiado con esa idea. La última pregunta es de Álvaro, dice, suponiendo que tengo que desencolar. Sí, Martín dijo que hay que reemplazar en la raíz y desde ahí bajar. ¿Qué debería hacer con el elemento que estaba en la raíz? eso lo tenés que devolver. O sea, recuerda que acá no hay nodos, no es que, uy, borro el nodo. Acá no existen los nodos porque no voy a hacer eso. O sea, en mi dibujito existen, pero cuando lo implemento hay un arreglo. Entonces yo cuando acá lo que hago es, ok, borramos y le vamos a devolver a Bárbara después. Eso me lo guardo en una variable y se lo devuelvo a Bárbara después. No importa. Es lo mismo de siempre. Pero acá meto este 2 acá y ya está. ¿Sí? O sea, ya está a nivel esta primera parte y después tengo que hacer el desencolar que es, perdón, el down heap que va a ser, perdón, lo dejo un poquito más lindo vuelta. 8 7. Supónganse que estoy con esto, ¿sí? Entonces, este de acá no, me queda 9. Acá hay uno. Y este de acá queda un 4. Y acá queda el 2. ¿Sí? Y listo. Y queda, obviamente, acá arriba el más grande, que es el 9. Pero fíjense, yo nada más bajé por una sola rama. ¿Queda alguna cosa más? Una última pregunta de Luciano dice, tenemos un puntero al último elemento encolado, ¿no? Así sé por cuál reemplazar cuando borro un dato. A ver, es un arreglo. Es como en la pila. Ustedes sabían a dónde tenían que ir después. No tenían un puntero. O sea, sí, obviamente tenían el puntero de los datos. Pero tiene una cantidad, tiene un tamaño. ¿Sí? Es más fácil, ¿eh? No hay que hacerla tan complicada. Es un arreglo en donde voy guardando cosas al final. Es lo mismo que la pila, solamente que después le hacen cosas. O sea, no queda solo así. Estamos ya. Ok, bueno. Si surge alguna otra pregunta, la voy respondiendo ahora en el intervalo. Ahora que 7 y 10 arrancamos la práctica, ¿no, Jorge? Sí, 7 y 12 para darle 10 minutos clavado. Ok, Listo. buenísimo. Nos vemos, chicos.